Bill, yo he estudiado varias veces con personas en la cárcel que están sufriendo consecuencias muy tristes por sus acciones en el pasado. Y lo bueno es que cuando llegan a ser cristianos son perdonados y felices. ¿Quieres decir que con eso también sale de la cárcel? No, tienen que quedarse y por eso tenemos que hacer una distinción entre ser perdonado y a la vez ser librado de todas las consecuencias de las acciones anteriores. Sí, absolutamente, interesante. En Romanos capítulo 5, Pablo menciona algunas bendiciones de siendo justificado en Cristo Jesús. Y si en verdad leemos la lista que Pablo nos da, del versículo del 2 al 6, no sé si lo tienes ahí, lo puedes leer. Podemos ver algunas cosas en que ahora que estamos en Cristo Jesús, las cosas que nosotros recibimos. Muy bien. ¿Lo puedes leer? 5, 2 a 6. Sí, por favor. Dice, ¿por quién tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias, Gardner. Y como acabas de mencionar, hay una diferencia entre el perdón y Dios quitando nuestras consecuencias. Y lo que tenemos que reconocer es que el pecado trae ambos consecuencias y condenación. Sí. Y Dios promete a quitar una, pero no la dos. Las consecuencias son terrenales, más que nada. Absolutamente. Pero el perdón tiene que ver con la vida eterna, es celestial. Y lo que sucede a veces en cuando es que cuando una persona se bautiza, sea que estén en la cárcel o quizás han cometido cierto error en su vida, sea con cierto matrimonio, con alcohol o con drogas, Dios lo perdona de la condenación que ellos iban a recibir, pero Él no siempre quita las consecuencias. No. Entonces, lo que sucede a veces es que las personas se sienten como que si no han sido perdonados. Y parte de esa razón es porque como quiera mantienen las consecuencias en su vida. ¿Verdad? Y Gordon me hace una pregunta. ¿Las consecuencias siempre son algo malo? A veces tiene que ver con la justicia. Absolutamente. Y yo creo que hay cierto propósito en Dios dándonos consecuencias de nuestro pecado. Porque si Dios quería, en nosotros siendo bautizados, Él no podía quitar ambos la condenación y las consecuencias. Pero Él deja las consecuencias con cierto propósito, yo creo. Y yo creo que Hebreos capítulo 12 nos ayuda a entender las consecuencias y las razones por las consecuencias un poco mejor. Muy bien, Hebreos 12. En Hebreos 12. Y siempre cuando estoy en cámara cuesta tiempo llegar, pero sí. Así es la vida, ya estoy. En Hebreos 12, empezando en el versículo 10, Garner, si puedes leer del 7 hasta el 11, quiero que notemos algunas consecuencias y los propósitos detrás de algunas consecuencias de la cual Dios nos da. Hebreos 12, de 7 a 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, Gardner. Pero algunas cosas que tenemos que entender en cuanto a los propósitos de nuestras consecuencias y de las consecuencias del pecado. Yo creo que en primer lugar fue algo que tú mencionaste, que es parte de la justicia de Dios. Parte de la razón en la cual tenemos consecuencias para ayudarnos a entender que las cosas que son malos y siempre van a ser malos. Y hay ciertas consecuencias que eso trae. Pero yo creo que también parte de las consecuencias es para ayudarnos a entender cómo es nuestra vida fuera de la gracia de Dios. Porque si yo vengo a la gracia de Dios y Dios me perdona por todo, una causa puede ser que yo me olvide de qué tan mal fue viviendo fuera de su gracia. Buen punto, que nos hacen recordar que estuve mal. Si yo como un niño pongo la mano en la estufa y me quemo la mano y se me olvida cuánto me dolió quemarme la mano, quizás qué voy a hacer en el futuro, o qué puedo hacer en el futuro. Quizás no tenga el miedo de la estufa. Exactamente, el temor de la estufa y me puedo poner en una situación donde me quemo de nuevo. Pero verdad. algo muy importante que tenemos que entender que el escritor hebreo menciona en el versículo 10 en cuanto a la disciplina de Dios y que Dios no disciplina porque Él nos ama como un padre. Él dice que cada padre disciplina a su hijo. Pero en el versículo 10 Él dice algo importante. Él dice que parte en la razón en la cual nosotros sufrimos o pasamos por disciplina y pasamos por consecuencias, que Él dice, Gordon, en el fin del versículo 11. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y qué es este fruto según el fin del versículo 10? Bueno, sería para que participemos de su santidad. Yo creo que es el punto. Que cuando pensamos en las consecuencias que nosotros pasamos en este mundo, el hecho que hemos sido perdonados de nuestra condenación, pero mantenemos las consecuencias, lo que eso nos ayuda a hacer es santificarnos de este mundo. Sí. Si yo vivo en este mundo que está quebrantado, que está lleno de pecado y jamás sufro por consecuencias, yo jamás me voy a separar de las cosas de este mundo. ¿Verdad? Pero parte de la razón en la cual Dios nos deja sufrir consecuencias es para ayudarnos a santificarnos, para hacernos más y más hechos en su imagen. Debemos asociar el pecado con el dolor. Absolutamente. Y eso nos protege. Y Él dice que por un tiempo tú vas a sufrir. La disciplina nunca se siente como algo gozoso. Sí. Pero si estamos en Dios y bajo la gracia de Dios, podemos sufrir las consecuencias de nuestros pecados ahora. Pero entendemos que hay algo mucho mejor para nosotros en el futuro. Buen punto. Entonces, el ánimo para cualquier persona que esté viendo este video es que si tú estás bajo la gracia de Dios y has sido bautizado por el perdón de tus pecados, Dios te ha perdonado de la condenación que te merecías. Y quizás uno está viviendo como quiera con las consecuencias de tus pecados. Si yo era alcohólico y vengo bajo la gracia de Dios ahora, ¿eso quita el daño que hice a mi hígado? No. No, pero Dios quitó las consecuencias. Si yo tomaba drogas, ¿eso quita las consecuencias que me hizo a mi cerebro? No. Tampoco, pero Dios me perdona de la condenación que me merecía. Si yo estuve en un matrimonio anteriormente, la cual no debería estar, pero llego a la gracia de Dios, Dios me perdona mi condenación. Sí. Sí, pero significa que me puedo casar con cualquier persona. No. No, tengo que vivir con esa consecuencia. Verdad. Pero no podemos confundir el Dios perdonándonos de nuestras consecuencias con Dios no amándonos. Verdad. Y yo teniendo que sufrir esas consecuencias no significa que Dios no me ama y que yo como quiera estoy bajo condenación. Cualquiera persona que esté viendo este video, por favor acuérdense de eso, que Dios te ha amado y te ha amado tanto que Él envió a su Hijo para perdonarte de la condenación que te merecías. Y quizás tenemos que vivir con consecuencias, pero eso está bien si podemos recibir el galardón final, que es poder estar con Dios para siempre. Buena aplicación de estos textos. Muchas gracias por vernos y que Dios les siga bendiciendo. Dios te bendiga.